¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hablaremos de un nuevo rumor acerca de KOF 15. Como es un rumor, tómenlo con pinzas, pero por lo que vi, es probable que sea una realidad. Aviso también que el principio del video será sin spoilers, es decir, no hablaremos sobre los próximos personajes DLC que vendrán en este 2022. Luego al final, sí hablaremos con spoilers, pero les avisaré y daré una advertencia para que puedan abandonar el video sin spoilers. Muy bien, dicho esto, comencemos. Como bien saben, KOF 15 ya se ha estrenado y con ello hemos podido ver varias cosas interesantes. Para comenzar, Reverse y Otoma Raga no son personajes jugables y no ocupan la casilla libre que usualmente la ocuparía un boss. La gente ha podido jugar con Otoma Raga y Reverse gracias a mods. Por otro lado, sabemos que los otros 12 casilleros pertenecen a los 4 equipos DLC que vendrían a lo largo de todo el año, donde en este marzo ya tendremos liberado al Garou Team con Villanet, Gato y Rock. Pues, según un rumor, el primer pack DLC tendría que haber venido mucho más tarde, y en su lugar, el personaje que aparece con la slot vacía debía llegar primero, y como bonus de pre-order. Esa era la información que se manejaba, pero SNK, al parecer, habría hecho un cambio de planes, quizás por las filtraciones, o quién sabe por qué, estrenando un tráiler DLC un lunes, cuando nunca solía hacerlo ese día. Fue como algo muy improvisado, que sorprendió a más de uno, ya que la información que se tenía es que se iba a revelar al personaje individual, pero se adelantó el primer pack DLC y se ha cambiado el orden de las cosas. Pues este nuevo rumor da fecha para cada salida de DLC, aquí en pantalla lo ven. Primer pack DLC, marzo, segundo, mayo, tercero, julio, cuarto, septiembre y personaje final, diciembre. Este sería, en principio, el calendario de SNK para 2022 en KOF 15. Igualmente, como digo, tómenlo con pinzas porque es un rumor, así que el personaje que era pre-order en un inicio, ahora será DLC pago. Bien, hasta aquí puedo hablar sin spoilers. A partir de ahora, para cerrar ideas y dar opiniones, necesito sí o sí hablar con spoilers, así que si no quieres spoilearte, te invito por favor a cerrar el video. Bien, hecha ya la advertencia, empecemos. Como sabemos, el primer pack tiene al Garou Team, el segundo al Southtown Team, el tercero sería el Samurai Shodown Team y el cuarto sería el polémico Hakeishu Team. Polémico ya que genera controversia en la comunidad, debido a que son personajes que ya están representados en el juego y pues solo vendría en las formas Orochi de estos. La gente piensa que otros personajes podrían llegar y ocupar mejor los lugares, que ocuparían Chris, Shermie y Yashiro en su estado Orochi. Algo que puede estar planeando SNK respecto a este equipo para que no se sienta tan vacío es el hecho de hacer que venga acompañado por un escenario. Y este escenario podría ser el filtrado Strange Plateau, el cual habría sido un escenario para Otoma Raga, al parecer, pero que se ha descartado por algún motivo, directamente cristalizando el escenario del estadio y haciendo que este mismo tenga 3 variantes diferentes, una para el Stage 6, otra para el 7 cuando aparece Reverse y la última para Otoma Raga, siendo el mismo escenario pero con diferentes variantes. Este stage rechazado, SNK igualmente lo ha terminado. Está demasiado detallado y pulido como para dejarlo tirado, así que es posible que venga acompañado de un DLC. Ya está disponible en el juego, solo que bloqueado. He notado bastante similitud de este escenario con el del Orochi Team en KOF 97. Inclusive podemos ver rayos que pueden hacer referencia a Orochi Shermie. Y hasta quizás, como en KOF 97, podamos ver 3 variantes dependiendo de contra quién luchemos en este escenario. Sería un agregado interesante para vender este DLC, ya que los 3 solos de por sí dejan mucho que desear, más que nada porque ya están representados en el roster. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este escenario puede ser reutilizado para el Hakeishu Team? Y finalmente tenemos a Omega Rugal,
La gente se pregunta, ¿y Rugal? ¿No iba a llegar? Sí. Como bien dije al inicio del video, Rugal iba a llegar a KOF 15 como personaje pre-order del juego, pero hubo un cambio de planes, saliendo primero el primer equipo DLC y pateando a Rugal hasta final de año. No se sabe el motivo, pero puede ser que SNK haya pensado que terminar el 2022 con Rugal es una mejor idea que terminarla con el Hakusho Team. Además de que su salida sería en diciembre, para épocas navideñas, para así intentar vender el juego con el jefe más popular de KOF. Creo que esa podría ser la estrategia de SNK. Rugal llegaría a KOF 15 tarde o temprano. Se ha encontrado el personaje en los archivos del juego, así que solo es cuestión de tiempo. Otros opinan que para que Rugal no venga solo, ya que sería un DLC bastante económico por ser solo uno, este sería el que venga acompañado del escenario Strange Plateau, y así más o menos igualaría el precio de los otros equipos DLC. ¿Ustedes qué piensan? ¿El escenario Strange Plateau vendrá con el Hakusho Team o Rugal? ¿O directamente es un escenario desechado y nunca lo veremos en el juego oficialmente? Muy bien, ya terminado con el plan del 2022, sabemos que hay plan para 2023. Se ha confirmado más DLC para ese año. Yo no creo que sean 13 personajes otra vez, es posible que sean 6 como mucho, en mi opinión, pero puedo equivocarme, y ojalá que lo haga, cuantos más personajes, mejor. El único que se han dado indicios de que es muy probable su regreso es Kim, por mismas palabras de Yasuyuki Oda, donde en teoría veríamos al Kim Team. Opciones hay varias, pero la gente está pidiendo mucho el regreso de Mei Lee. Ya veremos si esto finalmente sucede. Y bien, esto sería todo lo referente al nuevo rumor de fechas para el DLC de KOF 15. Estaremos atentos este marzo para ver si SNK nos da el día exacto con el que podamos disfrutar del Garou Team. Muchas gracias por ver, les mando un abrazo grande. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.